Vanessa Araujo. Vanessa Araujo se ha constituido en la mujer más polémica dentro del tema económico a nivel latinoamericano y hablando de la política mundial, lo hace con eficiencia, conocimiento, práctica. Vanessa Araujo trabaja en distintos medios de comunicación para América Latina y para el mundo. Vanessa, bienvenida a La Barbería. Muchas gracias, William, por tenerme hoy acá. Vanessa es compañera mía de set, en La Hora de la Verdad. Y con ella estamos todos los días de 6 a 10 de la mañana bajo la dirección de el primer editorialista de América, que es el doctor Fernando Londoño Hoyos. Y Vanessa es figura estelar dentro del programa. La verdad es esa. Refrescante, inteligente, una asidua lectora y profundiza los temas. ¿Cómo está? Abramos una ventana al mundo. ¿Cómo está viendo hoy por hoy el tema de los Estados Unidos después de los últimos comicios electorales? Muy interesante, William, muy interesante está el ¿Por tema qué? en Estados Unidos. Tenemos a Trump, que primero fue el que hizo llorar a todos los mamertos, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Y mamertas. Mamertos y mamertas, si lo queremos poner con ideología de género y todas Claro, esas para que cosas queden contentas ellas, incluyentes. porque Sí. no le puede ser aquí exclusión de ellas. Sí, puso a llorar a mamertos y a mamertas, a socialdemócratas, porque es un hombre que no se guarda lo que piensa y de hecho es el que dice, llegó a Estados Unidos a decir lo que mucha gente pensaba, pero nadie se atrevía a decir, que es el gigante silencioso, ¿no? Porque tenemos unos grupos de izquierda que son muy bullosos y que dicen muchas cosas y hacen marchas y todas esas cosas, pero son poquitos y la gente cree que son muchos, pero no, muchos son como Trump, la mayoría de la gente es gente sana, gente de bien, que apoya a Trump y bueno, entonces tenemos a un Trump que primero hizo llorar a todos los mamertos y eso ya es para aplaudirle. Luego tenemos a un Trump que tiene unas reformas económicas, logró aprobar una reforma tributaria histórica en Estados Unidos y ahora vemos los resultados, una economía increíble, creciendo como nunca, como hace mucho tiempo no crecía, desde la época de Reagan tal vez, y una economía... ¿Cómo? Desde la época de Reagan. Y una O sea que economía... los demócratas son los mamertos de los Estados Unidos. Claro que sí, dicen que los demócratas no son socialistas, claro que son socialistas. Lo que pasa es que dentro de los demócratas uno puede encontrar gente moderada, digamos socialdemócratas moderados, pero también encuentra mamertos extremos. Ahora, Trump logró que en Estados Unidos no haya desempleo, es decir, el desempleo que hay en este momento en Estados Unidos es el desempleo estructural, el desempleo de esa gente que o no quiere trabajar o que cambió de trabajo, pero no hay gente que quiera trabajar y lleve suficiente tiempo buscando y no haya encontrado trabajo. O sea, todo el que va a Estados Unidos últimamente dice, en todas las vitrinas dice, estamos contratando ahora. Entonces, un país con una economía creciente increíblemente y con un presidente que no le da miedo decir lo que se le ocurra y que eso también es fresco, porque estamos en medio, yo creo que la gente está tan cansada de esa corrección política, de que sean como tan condescendientes con todos estos grupillos y que les dé miedo decir todo, que llega Trump y dice lo que todo el mundo piensa, pero que nadie se atrevía a decir y bueno, pasó lo que pasó, que le fue tan bien. Porque también dicen que, por ejemplo, las elecciones de medio término, que fueron este martes, Trump tenía, los republicanos tenían, por eso escogí la roja, porque los republicanos son rojos. Los republicanos tenían la Casa de Representantes, se le dice así allá en Estados Unidos, y tenían el Senado, perdieron la Casa de Representantes, entonces algunos mamertos dicen que Trump perdió porque perdió la mayoría en la Casa de Representantes. Pero eso es mentira. Primero, Trump se queda con la mayoría en el Senado. Segundo, los demócratas no lograron conseguir todos los puestos que ellos decían que iban a conseguir. Es decir, ellos hablaban de una ola azul, porque azul es el color de los demócratas. Y pues la ola azul no llegó sino a ser una leve brisa. Históricamente, en esas elecciones de medio término, el partido que estaba en la Casa Blanca, en este caso los republicanos,
pierden bancas, pierden escaños. Bueno, Trump perdió algunos en la Cámara, ya no tiene mayoría en la Cámara, pero igual no lograron lo que querían los demócratas y en las gobernaturas logró un montón. Sí, aumentó en el Senado y consiguió gobernadores muy importantes, el gobernador de la Florida o el gobernador de Texas, por ejemplo. Entonces, si uno mira los históricos, que históricamente se castiga al partido de quien está en la Casa Blanca. Pero o sea, ganó en Texas, que era donde todo el mundo creía que iban a ganar los demócratas. Estaba muy reñido por su cercanía en Texas, con México. Estaba muy reñido en Texas y además es un estado fundamental. Florida y Texas son fundamentales para las elecciones presidenciales y Trump parece que se quiere reelegir. Entonces le interesaba mucho ganar esos dos estados porque son muy grandes y son muy importantes para ganar las presidenciales y los ganó. Sí, bueno. Hablemos de España, por ejemplo. España. ¿Cómo está España? Yo veo España está muy mal. Están como confundidos. Por ahí yo vi un debate y un tipo le metió una vaciada a este hombre, pero del carajo. A Sánchez, sí, en España están muy mal, por un lado. Porque bueno, ¿quién es Sánchez? Contémosle a la gente quién es Sánchez. Sánchez es el presidente del gobierno español, que es del Partido Socialista y que es un socialista. Y ¿es el Petro de allá, pues? No, porque yo diría que el Petro es como Pablo Iglesias. Petro es como Pablo Iglesias. Sí, no, o sea, se me hace más peligroso Pablo Iglesias, que ojo, mi teoría, y lo que mucha gente cree, no soy solo yo, es que Pablo Iglesias en realidad es el que está gobernando en España detrás de Sánchez. No puede ser. Claro, porque era como aquí con Enrique Santos, que gobernaba a través de Santos. A través del comandante Santiago. Exactamente, exactamente. Lo que pasó en España es que Sánchez, para llegar a ser el presidente del gobierno, tuvo que hacer alianzas con varios partidos, entre ellos Podemos, que lo dirige Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es un tipo peligrosísimo, para que ustedes vean lo peligroso que es. Pablo Iglesias fue uno de los asesores económicos de Hugo Chávez en Venezuela. Y en Venezuela hoy, como Petro también. Claro, son amiguitos, pero te digo que... amiguis, sí, amiguis, como amiguis también es el señor ese comandante Santiago, el sátrapa que se estuvo robando esto aquí durante 8 años. Sí, son amiguitos, por eso digo que el Petro de España sería más bien Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Bueno, y entonces Sánchez, para poder llegar al poder, tuvo que hacer alianzas con varios partidos, entre ellos Podemos, que dirige Pablo Iglesias, y también con los independentistas de Cataluña, que para mí no son más que nacionalsocialistas. O sea, hay partidos, claro, hay gente que me dice, no, pero es que ahí no todos los partidos son de izquierda, pero sí, pero bueno, pero los que mandan son de izquierda y definitivamente si Cataluña logra independizarse, los catalanes. Ponen un Estado socialista. Ahora, el problema de que mande Pablo Iglesias, pues todo el mundo se lo imagina. Si fue asesor de Hugo Chávez, entonces, ¿qué puede hacer con España? Ahora, ellos ya están intentando sacar diferentes reformas en España, muy complicadas y que van a traer unas consecuencias muy negativas para los españoles, unos impuestos altísimos. Quieren, por ejemplo, regular el precio de los arriendos de las casas. Y lo que pasa cuando uno regula cualquier precio de cualquier producto es que hay escasez. O sea, va a ser un problema regular el precio de los apartamentos. Es decir, eso es socialismo puro y duro. Entonces, en España están muy mal, están en una situación muy difícil. Ahora están surgiendo, como siempre que pasa, porque ahí está la teoría del péndulo, ¿no? Cuando el péndulo se corre muy a la izquierda, hay una reacción y el péndulo se va muy a la derecha. Entonces, en esos países donde empieza ese socialismo así tan recalcitrante, empiezan a surgir movimientos que la gente llama de extrema derecha, porque la extrema derecha parece que existe, pero la extrema izquierda no. Yo nunca he escuchado que digan que la extrema izquierda. Pero bueno, entonces en España están surgiendo, bueno, el PP ha hecho como una especie, el Partido Popular ha hecho como una especie de reinvención. Sí, el mismo PP de Aznar. El mismo PP de Aznar. Aznar levantó a España. Claro que sí. Claro que sí, y entonces están haciendo como una especie de reinvención y están ahí intentando. Han nombrado a un economista muy bueno que se llama Daniel Lacalle, que sabe mucho de economía liberal, entonces vamos a ver qué tal funciona eso en el PP. Y también ha surgido un nuevo partido que se llama Vox, y Vox es un partido muy nuevo, pero que V-O-X, Vox. Vox. Es un partido nuevo, pero que por ejemplo hace poco llenó Vista Alegre, que bueno, no sé cuántas personas serían, pero eso son muchas personas y ya está mostrando que de verdad puede competir, porque hasta hace poco no lo tomaban en serio, si es una cosa minoritaria, porque además son de extrema derecha.
Lo que tienen es que, bueno, no son perfectos, desde luego no lo son, pero sí tienen varias cosas de liberalismo económico y también se van de frente contra los progresistas y contra esto del marxismo cultural, de los LGTBIQ y todas estas cosas. Entonces hay que esperar a ver qué sucede con el PP y qué sucede con Vox, pero pues por ahora España está muy mal, porque además hay que ver lo del independentismo catalán, que tienen un problema muy grande, porque resulta que Sánchez y Pablo Iglesias, para mantener la gobernabilidad, necesitan al partido independentista catalán. Y entonces, ¿qué le va a decir el partido a estos señores? Bueno, si no me dejan independizar, me pierden mi apoyo. Entonces están más o menos maniatados, una extorsión ahí constante. Entonces, por ahora España en manos de los socialistas. Pasemos de España al Brasil. Porque eso es bueno. Mire, con ella van a tener ustedes la oportunidad de tener aquí semanalmente las noticias más importantes que ocurren en el mundo. Y en Colombia, obviamente, porque es una persona preparada para el oficio. Hablemos de Bolsonaro. Bolsonaro es lo mejor que le ha pasado al mundo en muchos años. Yo diría que desde la época de Reagan y Margaret Thatcher. ¿Verdad? Es una cosa increíble. Bolsonaro es un hombre muy particular porque él es un militar que reconoce, él dice, yo no sé de economía, sé para dónde se debe dirigir, pero en las entrevistas, cuando los periodistas le preguntan algún asunto específico, él dice, no, yo no sé de eso, déjeme le pregunto a mi ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda de Bolsonaro se llama Paulo Guedes y es un Chicago Boy, muy amigo de los Chicago Boys que estuvieron en Chile haciendo las reformas económicas en la época del general Pinochet. Para los que no saben, en la época del general Pinochet, el que quiera puede estar en contra, pero no puede estar en contra de los datos. Chile se disparó, es decir, el PIB per cápita de Chile en la época del general Pinochet se disparó gracias a los Chicago Boys, a los amigos del señor Paulo Guedes, que va a ser el ministro de Hacienda en Brasil. Entonces, este señor tiene todo un plan de gobierno extremadamente liberal en lo económico, entonces habla mucho más que lo que hizo Trump en Estados Unidos. Y si lo de Trump en Estados Unidos, que podría ser un liberalismo, digamos, tibio para los que somos bien liberales en lo económico, lo de Bolsonaro es liberalismo económico bastante fuerte. Entonces, privatizar empresas, bajar impuestos, acabar con muchos ministerios, por ejemplo, ya anunció que va a eliminar el Ministerio del Trabajo, que lo va a juntar con otro ministerio para ahorrar, mejor dicho, los pantalones que no tiene, por ejemplo, muchos políticos acá en Colombia. Ya entendí. Que no tienen muchos políticos, los tiene Bolsonaro. Uy, no me haga aquí jugos de naranja ahora. No me haga aquí jugos de naranja con esto, porque me pone nervioso. Bueno, y no solo en lo económico, que tiene un plan maravilloso, ustedes pueden buscar el plan económico de este señor Paulo Guedes, que como les digo ya se probó en Chile y logró un crecimiento increíble, sino también lo que ha causado Bolsonaro en la población, que también es ese fenómeno Trump, pero yo diría que incluso más agrandado. El día que Bolsonaro ganó, las calles alrededor de la casa de él se llenaron de gente gritando y cantando, o sea, ha logrado fans. Y, por ejemplo, esta semana se tumbó una estatua del Che Guevara. Allá. Claro, porque la gente dice, se sienten con permiso de hablar claramente y decir el socialismo es pobreza, el socialismo es miseria y vamos a tumbar la estatua de este asesino que es el Che Guevara, y tumbaron una estatua. Entonces, lo que se está generando en la calle de la gente que ahora puede hablar con claridad, porque, por ejemplo, en Colombia hay una derecha vergonzante. Aquí a todo el mundo le da pena decir que es de derecha. Y entonces el Centro Democrático dice que es de extremo centro. ¿Qué tal la vaina? Entonces, y Duque dice que es de extremo centro. Bueno, en Brasil, cuando sale un líder, alguien carismático, y dice yo soy de derecha, el pueblo vota desbordado, como sucedió en Estados Unidos con Trump y como sucedió en Brasil con Bolsonaro. Que además, otra cosa muy importante de lo de Bolsonaro es que Bolsonaro no tenía dinero. La campaña de Bolsonaro fue a través de redes sociales y con donaciones de privados que le dieron dinero, y es muy poquito a comparación de lo que tenía para gastar el Partido de los Trabajadores, que era el que se le oponía. Y eso muestra, junto con las elecciones en Estados Unidos, eso muestra una cosa muy importante, y es que los grandes medios de comunicación, con todo el dinero y con toda la trayectoria que tienen, ya perdieron todo el poder, porque en Estados Unidos todos los medios de comunicación eran demócratas, y en las elecciones gana Trump, y luego en Brasil
todos los medios de comunicación diciéndole de todo a Bolsonaro, diciéndole de extrema derecha, homofóbico, misógino, y que ojo, con Bolsonaro tenían algunas frases que de verdad que las podían usar en su contra, porque Bolsonaro, por ejemplo, todo el mundo se dio cuenta que Bolsonaro le dijo una vez a una diputada que no la quería violar. Solo eso fue lo único que contaron. Pero la verdad fue que la diputada le había dicho antes a Bolsonaro que él era un violador. Entonces, cuando ella le dice que él es un violador, él luego recuerda eso y le dice, mire, yo no soy un violador, pero si fuera un violador, no la violaría a usted. Eso no lo contaron los medios de comunicación. Entonces, mire, hasta con esas frases y usándolas los medios de comunicación no importó y ganó Bolsonaro. Entonces, eso muestra que ahora los medios de comunicación, digamos, tradicionales y con tanto dinero ya no tienen la influencia que tenían antes. Entonces, cualquiera ahora puede ser presidente si tiene carisma, buenas ideas y se mueve bien en redes sociales, que no cuesta nada. Bueno, y hablemos de aquí bien cerquita. ¿Cómo está viendo el Ecuador? Bueno, en el Ecuador tienen una pelea con Correa. Con Correíta, con el secuestrador. Con el secuestrador de Correa, que le decimos secuestrador porque secuestró a Fernando Valda, lo mandó a secuestrar. Aquí Santos le dijo que sí. Y Fernando Valda era el abogado de Santos. Sí. Y Santos se prestó para que secuestraran a su abogado. A su abogado. Contó Valda eso en el noticiero del doctor Fernando Londoño. Imagínese ese nivel de lealtad o de confianza que puede tener uno en Santos, ¿ah? Por Dios. Secuestra al abogado. Bueno, en el Ecuador hay una pelea y, sin embargo, alguna gente se confunde y cree que lo que ha pasado con Lenín Moreno, que es ahora el presidente de Ecuador, es que Ecuador ha virado un poco a la derecha, pero eso no es cierto. En Ecuador no se han hecho reformas de fondo. Ecuador sigue siendo un país de izquierda. Lo que pasa es que hay una pelea, porque yo no sé si usted ha visto que la izquierda, yo creo que se odia más que la derecha. Por ejemplo, el otro día me dijeron... las contradicciones entre la izquierda son terribles. Mire, el otro día me dijeron que invitaron a debatir... Eso pelean a cuchillo limpio. Que invitaron a debatir al líder de las juventudes de los decentes, con el líder de las juventudes del Polo Democrático, y que dijeron, yo no me veo con ese tipo, yo no me siento al lado de ese tipo. Bueno, en Ecuador pasó lo mismo. Estos dos izquierdosos, Correa y Lenín Moreno, pelearon por el poder. Y entonces, pues ahora Lenín Moreno, con razón yo creo, quiere meter a Correa a la cárcel, tiene toda la razón. Claro. Y Lenín es un tipo, digamos, de buenas formas, no es una tarbán como Correa, no tiene, digamos, esas ínfulas de dictador que sí tenía Correa, claro. Pero igual es una persona de izquierda. Entonces, pues digamos que están menos mal, pero no es que hayan virado a la derecha ni que se hayan salvado de la izquierda en Ecuador. ¿Usted va a ir a Uruguay en estos días? A Paraguay. ¿A Paraguay? ¿Qué tiene por allá? Tengo una conferencia, voy a hablar un poco de la economía en Colombia y también del nuevo marxismo. ¿Y cómo está viendo la economía en Colombia? La economía en Colombia... ¿Qué va a decir usted allá? Está muy complicado porque a mí me parece, yo defiendo al ministro de Hacienda, me parece un buen ministro, me parece un buen economista. Sin embargo, creo que no hay voluntad del gobierno ni hay el carácter suficiente para llevar a cabo las reformas necesarias. Es decir, Bolsonaro llega y dice, hay que despedir empleados estatales, hay que eliminar ministerios. Sin embargo, pues a Duque no lo hemos visto sino decir que... ahí están todos los amigos de Santos colocados. Y que va a eliminar los chocolates, que la seguridad, que ya no va a gastar tanto en sombreros. Pues bueno, eso ¿Que no va a gastar en sombreros para él o qué? Sí, que no va a gastar tanto en sombreros y pues bobaditas así, entonces no. Y se van a acabar las chocolatas esas que repartía doña Anglina. Sí, con eso doña ¿cómo es? Tutina. Tutina. ¿Y la avioneta y el avión presidencial que ella tenía qué? No sé. Ahí está. No sé, ¿qué habrán hecho con eso? María. Bueno, uno se pone a observar, pues obviamente el mundo está girando a la derecha. ¿Por qué? Sí, yo creo que el mundo está girando a la derecha, sin embargo, bueno, ¿por qué? Pues porque es una reacción a todo lo que ha pasado y sobre todo lo que está pasando en Venezuela, porque es que lo que está pasando en Venezuela yo creo que nos salvó acá en Colombia. A ver, en Venezuela están pasando cosas como que esta semana se metieron unos señores a una escuela de veterinaria a robarse un caballo para desmembrarlo y comerse la carne. Ay, Dios mío. Así, imagínese cuánta hambre tiene que tener usted para meterse a una escuela de veterinaria y robarse un caballo y comerse la carne del caballo. O
sea, en Venezuela se comen a los perros callejeros, en Venezuela pasa cosas como que, y esto no es inventado, o sea, esto es informes, por ejemplo, de Cáritas, de fundaciones importantes, que dicen que, por ejemplo, en las carnicerías, en Caracas, ni siquiera estoy hablando de por allá ciudades muy alejadas o pequeñas y desconocidas, en Caracas, en las carnicerías venden carne podrida a menor precio porque, para que la gente alcance a comer algo. Es decir, la gente se está muriendo de hambre en Venezuela. Esta semana también sacó la cifra, la ONU, de 3 millones de venezolanos que han salido del país muriéndose de hambre. Entonces, lo que ha pasado en Venezuela yo creo que ha impactado mucho en la región y ha hecho que la gente diga no podemos llegar allá y no podemos llegar a ese punto. Luego también tenemos una hegemonía cultural de la izquierda, que eso era un poco lo que te decía ahora del nuevo marxismo, porque antes los marxistas hablaban en términos económicos, entonces decían obreros del mundo unidos, pero resulta que lo que pasó fue que los obreros del mundo de un momento para acá, cuando se empezó a volver más fuerte el capitalismo, lo que más quieren es que los contrate una multinacional y lo que más quieren es tener su carro y su celular último modelo. Entonces, llegarle a la gente con ese discurso de los obreros y que el capitalismo es malo, pues no funcionaba. Entonces la izquierda ha cambiado de estrategia y ha utilizado una estrategia cultural. Entonces ahora hablan de LGTBIQ, de la inclusión, de los ambientalistas, de los indigenistas, y está también la corrección política. Uno ya no puede decir nada. Por ejemplo, en España censuraron a un autobús de una agrupación católica que decía los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, o sea, no lo dejaban circular. Eso es una cosa que nos enseñaron a nosotros en biología cuando estábamos en primaria, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Hoy en día usted no puede decir eso porque es que se sienten ofendidos unos cuantos y que las mujeres, pues ya tenemos una Miss España que es hombre. Entonces, toda esa corrección política que viene de la izquierda, que hace que usted no pueda decir eso, luego súmele lo que está pasando en los colegios, donde a los niños chiquitos les dicen que ellos tienen que experimentar si son hombres o mujeres, hace que la gente se desespere, porque es que uno ya ni siquiera puede hablar de lo evidente. Y eso hace que cuando surjan personajes que dicen las cosas como son, y que dicen lo que nadie se atreve a decir, pues entonces la gente se va. O sea que el hombre llegó a la luna y el hombre llegó a mi universo. Y ese es uno de los logros más grandes del hombre. De la el hombre por ahí leí un chiste que decía, el hombre es mucho mejor que la mujer, incluso siendo mujer, por eso ahora es Miss España. ¡Ay, qué belleza! Bueno, estamos con Vanessa Araujo. No tenemos necesidad de decir más cosas, porque conoce al pie de la letra todo lo que está pasando en el mundo. El manejo que le están dando al tema de la guerrilla en Colombia, ¿cómo lo está viendo? Ese es un problema que yo no sé qué le pasa a Duque. Yo creo que Duque o sea, como cuando uno tiene un problema muy grande en la vida que queda en shock y no lo puede enfrentar y no sabe qué hacer y se queda paralizado. Yo creo que algún problema sí le debe estar pasando a Duque, porque es que tenemos a las FARC, que son el primer cartel del narcotráfico en el mundo entero. Sí, exacto. O sea, Duque tiene a unos señores metidos en el Congreso que tienen un brazo armado, que es el primer cartel del narcotráfico en el mundo entero. Y eso quiere decir que estos señores son el grupo terrorista de los más ricos del mundo entero. Según la última cifra que yo escuché, es el tercero, o sea, está por debajo como de estos ISIS, Hezbollah y estas cosas, y luego sigue las FARC. O sea, tenemos ese tipo de gente metida en Colombia y luego tenemos también al ELN, que cada vez toma más fuerza y de maneras más extrañas, porque por ejemplo, sabemos que el ELN manda en lugares de Venezuela fronterizos con Colombia. Claro. Que son socios de Maduro, que la mayoría de la droga que sale de Colombia pasa por Venezuela. Entonces, además tenemos a Venezuela, al ELN mandando en partes de Venezuela, haciendo negocio con los narcotraficantes de Venezuela. Tenemos a las FARC como primer cártel del narcotráfico del mundo y nadie hace nada. No sé qué ha pasado con eso, porque nadie hace nada, ni con esos que están en el monte, ni con los otros como Santrich, como los que están en ¿A Santrich por qué no lo han extraditado? No sé, porque Duque estaba esperando a ver qué dice la JEP, ¿no? O qué dicen, o qué dice Timochenko. No, pues, bueno. No sabemos, pero la guerrilla está muy bien y no sabemos qué está esperando Duque. No sé si tiene miedo, si no sabe cómo actuar, pero la guerrilla está igual que cuando estaba. ¿Y sus amenazas cómo van?
pues no pasó nada, porque en este país no pasa nada. Yo fui y puse la denuncia en la fiscalía, pero pues nunca me llamaron, nunca pasó nada. O sea, la fiscalía no funciona. ¿Y cómo le pareció lo que dijo Juan Manuel López Caballero, de que Colombia lo que necesitaba es una dictadura? Sé por qué diría eso. Ay, yo creo que ese es un tema, a ver, es un tema... ¿Sí? Por ejemplo, cuando el general Pinochet llega a Chile, ¿Sí? mucha gente condena en este momento al general Pinochet, pero ¿Sí? Chile, nadie habla de lo que era Chile antes de que él llegara. ¿Sí? O sea, Chile era como Venezuela hace un año, que hace un año Venezuela también estaba muy mal, o sea, había colas, no había comida, en los restaurantes no había nada, había solo un plato en los restaurantes de alta clase, no había crema dental, no había papel higiénico. Chile no había toallitas higiénicas mal. ni nada. Chile estaba muy mal y Allende tenía unos paramilitares, varios grupos paramilitares, por ejemplo los del MIR, que ya estaban haciendo expropiaciones, quitándole la tierrita a la gente. Y antes de que Pinochet llegara al poder, la Asamblea en Chile había declarado inconstitucional el gobierno de Allende. O sea, no fue que un tirano, un dictador de la noche a la mañana se paró y fue allá. No, 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 la gente pedía que alguien los liberara. Es que en cierto sentido, por ejemplo, en Venezuela, ¿cómo hacen para liberar ahora en este punto a Venezuela si no es con mano dura? En Venezuela definitivamente se necesita mano dura, porque entonces ¿cómo van a hacer con todos esos matones narcotraficantes que están allá en el poder y con todos esos de los colectivos que no hacen sino robar en las calles? O sea, se necesita mano dura. Cuando se llega a esos estados, no hay otra salida. Esta es la presentación, aquí en este canal de Vanessa. Vanessa es figura estelar, donde llegue. Va a tener su propio programa. Este es, digamos, una muestra de todo lo que nos va a decir a los colombianos semanalmente. Bienvenida a este canal. Muchas gracias, William.